permite estar aquí una vez más, un siguiente cuatrimestre y ahora con unas materias diferentes para continuar en nuestro estudio sistemático de la Biblia y de algunas materias que se están impartiendo desde este seminario. Y yo creo que todo esto es de bendición, ha sido de bendición el cuatrimestre pasado, que pudimos estar aquí compartiendo algunas materias y ahora nuevamente en este siguiente cuatrimestre. Ahora empezamos el día de hoy, lunes 12 de junio del 2017, damos inicio a este siguiente cuatrimestre y que con la ayuda de Dios vamos a avanzar en la palabra de Dios. La materia que a mí me ha correspondido dar es esta que tenemos aquí en la proyección. La letra se desajustó, y bueno, la materia es soteriología. Esta es la materia que vamos a ver los días lunes a partir de las 8 de la noche, horario de México. Entonces, esta es la materia que vamos a estudiar. Con la ayuda de Dios, quiero darles bienvenida a las hermanas que ya están conectadas a este seminario. Mi hermana Marisela, mi hermana Perla Palacios y mi hermana Sandra. Bienvenidas, hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y el siervo de Dios, el hermano Alberto Esparza, que día con día siempre está aquí al pendiente y en todo pues lo que tenga que ver aquí en lo del seminario, ¿verdad? Cualquier ajuste, cualquier orientación, pues él siempre está para apoyarnos. Doy bienvenida y les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a empezar. Sobre todo, siempre como en el cuatrimestre pasado, les comentaba que es muy bueno que tengamos la Biblia en la mano, pues de ella alimentamos nuestra alma, nuestro corazón y de ahí aprendemos en nuestra vida espiritual. Y una libreta de apuntes, una pluma para hacer notas y lo que podamos captar, ir apuntando, que esto va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque es necesario apuntarlo, porque después hacemos repasos y esto va quedando mucho mejor pues en nuestra mente, en nuestro corazón. Como así ya lo mencionaba también el siervo de Dios desde la página de este instituto, que cada mes va a haber una dinámica, vamos a tener ya algunas tareas que realizar y en el mes pues 3 clases vamos a ver, enfocarnos bien a este tema y una clase al mes pues para tener una dinámica o algunas tareas para poder ir viendo también nuestro aprendizaje y nuestro avance en lo que vamos recibiendo. En cuanto a esta materia de soteriología, voy a empezar con una introducción. De hecho, esta sería la clase que nos va a dar la introducción a la materia que vamos a entrar. Y yo creo que ahora sí, con la ayuda de Dios vamos a ir viendo tareas, ya que en la materia que me tocó la vez pasada, pues ya no pudimos realizar ninguna tarea. Nos fuimos estudiando capítulo por capítulo, verso por verso, y fuimos avanzando así, pero ya no se hizo ninguna tarea. Esperamos que en este cuatrimestre empecemos ya a elaborar tareas, empecemos ya a trabajar sobre nuestros apuntes que hagamos, y ahí en la página van a ir subiendo las tareas que ya se vayan pidiendo, se vayan solicitando, especialmente en mi caso sobre esta materia de soteriología. Vamos a ver entonces, para avanzar, esta palabra soteriología, que es una palabra
la teología bíblica y esa es una rama que nos habla sobre un tema específico para nuestra doctrina bíblica. Y la soteriología, que es una palabra quizás no muy común, no muy conocida, vamos a ver la definición de esta palabra, de dónde viene, de cuál es el origen de esta palabra, para poder entonces ya captar de qué vamos a hablar en esta materia. ¿Qué es la soteriología? Es una palabra griega o es una palabra compuesta del griego. La palabra soteria, que significa salvación, y la palabra logia, que significa ciencia o estudio. Entonces, esta palabra soteriología es el estudio de la salvación. Lo que vamos a ver en este tema ampliamente, lo que más podamos abarcar en este cuatrimestre es sobre la salvación, lo que habla las escrituras, la Santa Biblia, acerca de la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esta palabra es muy conocida hablándolo escrituralmente, y esto es una doctrina también fundamental para la iglesia. Todo cristiano es necesario que conozcamos la ciencia que estudia la salvación, el estudio de la salvación. Y para esto, pues en esta materia va a ser muy repetitiva esta frase, la palabra salvación. Vamos a escucharla constantemente porque de ella vamos a hablar en todo este cuatrimestre, pero vamos a darle todos los enfoques que podamos ver sobre este tema doctrinal, sobre la salvación. Así como la encontramos en el Antiguo Testamento, también la encontramos en el Nuevo Testamento, y ahora a nuestra vida espiritual, a la era en la que estamos viviendo, pues es muy necesario conocer este tema sobre la salvación. Y para poder también tomar nota, es necesario saber que nosotros como cristianos, la salvación únicamente viene y depende de Jesucristo. Entonces esto abundantemente lo vamos a ver durante este cuatrimestre. La salvación que viene a través de Jesucristo para nuestras vidas. Pero vamos a ir viéndolo de todos los ángulos que podamos para poder así ir comprendiendo esta enseñanza, este tema, esta materia, que desde esta plataforma se va a ir impartiendo a cada uno de ustedes, hermanos, con la ayuda de Dios. Bueno, y antes de avanzar, ya vimos que es la soteriología, es el estudio de la salvación, pero ahora vamos a hacernos aquí una pregunta, y aquí yo pongo en la proyección. Si hablamos de la salvación, la pregunta sería, ¿salvos de qué? Esta sería la pregunta para poder ir avanzando en este tema, en esta materia. ¿Salvos de qué? Si esta materia nos habla acerca de la salvación, necesitamos saber de qué tenemos que ser salvos o por qué tenemos que ser salvos. ¿Qué quiere decir salvos? ¿No? Entonces todo esto vamos a verlo en este día, en esta clase, como introducción para poder ir captando lo que vayamos teniendo en las demás clases. Y aquí yo pongo, ¿qué significa Salvador? De ahí viene la palabra, Salvador viene de la palabra salvación, ¿verdad? ¿Qué significa Salvador? Y de acuerdo al diccionario, dice que Salvador es alguien que evita un peligro a una persona o que le soluciona un problema grave. Con estas pequeñas líneas nos da un panorama qué significa Salvador. Así, literalmente en un diccionario del lenguaje castellano. Es alguien que evita un peligro a una persona, alguien que va a ayudarle.
es alguien que le soluciona un problema grave. Y yo creo que a todo esto, cuando nosotros ya nos vamos a adentrar a la palabra de Dios, ya entendemos para nosotros quién es nuestro Salvador, cuál es nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa Salvador? Alguien que evita un peligro a una persona. Y si yo quiero aplicarlo ahora, o lo vamos a aplicar a nuestra materia, teológicamente, bíblicamente, sabemos que nuestra teología es cristocéntrica. Cristo es el centro de todo. De ahí nosotros dependemos. Nuestro primer objetivo es Jesucristo. Nuestro blanco perfecto es Jesucristo. Así lo vamos a mirar a través de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también la palabra de Dios nos muestra a Jesucristo, o la sombra de Jesucristo. Así lo dice, pues, algunos versículos de la Biblia. ¿Y por qué necesitamos un Salvador? Así como nos hacíamos la pregunta siguiente, ¿salvos de qué? Y ahora, si hablamos de un Salvador, es alguien que va a ayudarle a una persona de un peligro o en un problema muy grave. Entonces, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué necesitamos ser salvos? Si nosotros seguimos haciéndonos algunas preguntas sobre este tema, la Biblia nos va a ir dando la respuesta. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Y para eso, pues, vamos a leer un texto de la Biblia que está basado en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Este tema, pues, es muy conocido, es la caída del hombre. El primer hombre sobre la tierra, llamado Adán, y su compañera, su esposa, llamada Eva. Dice el versículo: no comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Esta es la orden de Dios para el hombre que fue puesto en el huerto del Edén. No comas de ese árbol. Había el Señor puesto un huerto en la tierra llamado el jardín del Edén, y en ese huerto había puesto allí en medio al hombre que Dios había creado. Es muy importante saber que el hombre fue creado por Dios y que Dios lo puso dentro del huerto, donde todo lo tenía, donde tenían la vida, donde tenían la salud, donde tenían el bienestar, donde tenían la pureza, la limpieza, la santificación o la santidad, donde todo lo tenían. Sin embargo, el Señor en el huerto pone dos árboles, uno del bien y del mal, y uno de la vida, y un árbol de la vida. Y les dice: no coman de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. La palabra ahí ya les da una advertencia: morirás. Entonces, si en nuestra Biblia pudiéramos subrayar esa frase, morirás, hablando de muerte, hablando de, una muerte que el Señor no se estaba refiriendo a una muerte biológica, física, corporal, sino que más adelante, a través de la desobediencia del hombre, nos damos cuenta que cuando ellos comen del árbol, del fruto prohibido, no murieron físicamente, biológicamente, no murieron físicamente, sino que la muerte que ellos tuvieron fue una muerte espiritual. Cuando ellos comen de ese árbol, ellos mueren espiritualmente. Ellos transgredieron la palabra de Dios, transgredieron un mandamiento de Dios, y el mandamiento era: no comas de ese árbol.
y ellos comieron del árbol. Eso se le llama desobediencia. Y la desobediencia en la Biblia es pecado. Había pecado el hombre, había desobedecido, había transgredido su palabra, su mandamiento. La orden que Dios había dado, el hombre la había quebrantado. Por lo tanto, entonces el hombre tiene una separación de Dios. La respuesta la tenemos en ese mismo capítulo 2, que Dios los saca del huerto, los aparta del huerto, y esto es por la desobediencia del hombre. El hombre fue apartado del huerto del Edén. Ahora el hombre está muerto espiritualmente. Cuando vivía dentro del Edén, tenían vida, tenían salud, tenían bienestar, tenían santidad, limpieza, pureza. Pero ahora que están fuera del huerto, están separados de Dios, el hombre está muerto espiritualmente, está en pecado. Y la Biblia nos sigue diciendo ahora en el Nuevo Testamento acerca de lo que sucede en la caída del hombre. Nos dice en el libro de Romanos capítulo 5. Este es un libro pues ya muy conocido para nosotros los hermanos ya que están aquí, que en el cuatrimestre pasado estuvimos viendo capítulo por capítulo del libro de Romanos, versículo por versículo, y probablemente algo nos acordamos de este capítulo número 5. Y dice: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo a través de estas líneas en el versículo 12 del capítulo 5 del libro de Romanos. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado. Lo que veíamos ahorita en la diapositiva pasada, anterior, nos estaba diciendo que el hombre había una orden, dice: no comas de ese árbol. Y el hombre comió, se atrevió a comer, a desobedecer a Dios, fue seducido por el diablo lo sedujo y metió en la mente del hombre, o en este caso de la mujer. Cuando hablo de hombre, pues me estoy refiriendo al ser humano, ¿verdad? A Eva le dijo, serás como Dios. Empezó a seducir su vida, empezó a engañarla con astucia, y le dice: puedes comer, tú serás como Dios, conocerás el bien, conocerás el mal. Y empezó a seducir a la mujer, y la mujer come y le da de comer también a su marido, y esto pues los lleva a la desobediencia, y el Señor los destituye del huerto del Edén. Y así entonces el apóstol Pablo nos recuerda: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado. Así entró el pecado, por un hombre. ¿Por quién? Por Adán, en el mundo. Y por el pecado entró la muerte. Recordamos también en el libro de Romanos que nos dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. Así entró. Entra el pecado y el pecado trae muerte. El pecado paga muerte. El pecado llega a dar luz, la muerte. Y dice: y así la muerte pasó por todos, porque todos pecaron. Entonces, después de la caída del hombre, y cuando el hombre es separado del huerto del Edén, y ahora cuando la humanidad empieza a multiplicarse, a partir de ahí, afuera del huerto del Edén, todos ya iban con esta caída del hombre. Así entró la muerte, pasó por todos, por cuanto todos pecaron. Entonces esa naturaleza de pecado hemos llevado. Sin embargo, bueno, en el libro de Romanos fue muy claro este libro tan extenso acerca de nuestra redención, de nuestra salvación, que es a través de Jesucristo. Por eso les decía al inicio que esta materia, hablando de la soteriología, hablando de la salvación, es una rama de la teología que nos habla abundantemente que la salvación va a depender únicamente de Jesucristo.
Bueno, entonces así el hombre vive bajo esa condición de pecado. ¿Qué necesita ahora el hombre? El hombre necesita ser salvo, el hombre necesita ser rescatado. Por eso decíamos, la palabra Salvador es una palabra que significa es alguien que evita o le ayuda a alguien de un peligro o le ayuda en un problema muy grave. Nosotros como seres humanos necesitamos a alguien que nos ayude, alguien que nos rescate, alguien que venga a rescatarnos de ese peligro. Y bien sabemos, es Jesucristo. Ahora, también la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, una vez más tomo el libro de Romanos y nos dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. La versión que yo estoy tomando como en el cuatrimestre pasado es la versión Dios habla hoy. Y vuelvo a repetir, ¿por qué tomo esta versión? Porque nos habla con un lenguaje más sencillo a nuestro tiempo, para tener un poco mejor de comprensión al texto que estamos leyendo. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. La versión Reina Valera, me parece, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están apartados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Como en el caso de Adán. Pecó y fue apartado del huerto del Edén. Desobedeció y fue apartado del huerto del Edén. Perdió el paraíso. Perdió el placer. Perdió la santidad. Perdió la pureza. Perdió la limpieza. Perdió la comunión con Dios. Necesita ahora el hombre un salvador. Necesita ahora un hombre que venga a rescatarlo. Y entonces ahora a nosotros como humanidad, como creación de Dios, por el pecado fuimos alejados de Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita la humanidad completa? ¿Qué necesita todo este mundo? Necesitamos un Salvador. El hombre está viviendo bajo la condición de pecado, está viviendo bajo la condición lejos de la presencia de Dios. Pero yo quiero decirles a ustedes que por gracia de Dios hemos recibido nuestra salvación, que por gracia de Dios hemos sido rescatados, hemos sido salvos a través de Jesucristo, del glorioso sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Mi hermano Edwin, mi hermano Javier, mi hermano José Luis, mi hermana Marisela, mi hermana Perla, mi hermana Sandra que están aquí, por gracia de Dios tenemos un Salvador y a través de este Salvador hemos tenido salvación. ¿Por qué? Porque le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Por fe en Jesucristo, nosotros somos salvos. Amén. Entonces, en esto que podemos ver que estamos o que estábamos bajo esa condición y que hoy podemos decir que por gracia de Dios somos salvos porque yo ya no me considero que estoy muerto en el pecado, ahora me considero que soy salvo por Jesucristo. Pero si vamos viendo este texto, ¿verdad? O estos textos, que así fue la condición del hombre, y esto es lo que necesita la humanidad. La humanidad necesita un Salvador, así como nosotros lo necesitamos y supimos quién es este Salvador. Ahora, el siguiente texto que yo he puesto aquí se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Antes, la palabra antes, tiempo pasado, antes, ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados.
La versión Reina Valera me parece que dice, en otro tiempo estaban muertos en sus delitos y pecados. Me parece que así dice la Reina Valera, y esta versión Dios habla hoy dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Bueno, recuerdan entonces ustedes que Adán y Eva fueron sentenciados a muerte si comían de un árbol que el Señor les decía, de ese no comerá. Sin embargo, ellos desobedecen a Dios, comen de ese fruto y la consecuencia es una muerte. Nos dimos cuenta que no fue muerte biológica, no fue muerte física, no fue la muerte corporal, material, sino que fue una muerte espiritual. Ellos comieron, sin embargo, ellos seguían vivos. Seguían viendo, seguían respirando, seguían hablando, seguían sintiendo, pero espiritualmente estaban muertos. Ellos sintieron miedo cuando escucharon la voz de Dios. Ellos sintieron vergüenza cuando vieron que su cuerpo estaba desnudo. Entonces el pecado al hombre le trae, sí, una conciencia que está viviendo en mal. Como cuando nosotros antes de estar en Cristo y vivíamos en pecado, hay una conciencia que nos va dictando que estamos mal, que estábamos mal. Sin embargo, no habíamos escuchado, o probablemente no le habíamos querido entregar nuestra vida al Señor, y probablemente también nos estábamos cubriendo con hojas de higuera como lo hizo Adán y Eva, y esto era la justificación del hombre. Cuando el hombre peca, trata siempre de justificar lo que él hace. Eso es tapar su pecado con hojas de higuera. Tener miedo a la voz de Dios. Teníamos miedo cuando nos decían, ¿verdad? Y nos hablaban quizás del plan de salvación, de lo que el Señor quiere para nosotros. Teníamos miedo a entregarnos. Probablemente hubo alguien que tenía miedo, tengo miedo a que si me bautizo le voy a fallar. Tengo miedo no llevar a cabo la palabra de Dios. Y entonces así Adán tenía miedo, tuvo pena, tuvo vergüenza, se cubrió, se escondió, no quería estar ante la presencia de Dios, pero Dios lo lleva más a la confrontación y ahora los hace reconocer que han pecado y los destituye o los separa del huerto del Edén. Y así, en la misma condición, nosotros a través del pecado estábamos muy lejos de la gloriosa presencia de Dios. Y ahora dice, están muertos en sus delitos y pecados. Adán estaba muerto, Eva estaba muerta espiritualmente. Nosotros anteriormente estábamos muertos sin Cristo, una vida sin esperanza, una vida, hermanos, en un caos espiritualmente. No teníamos una dirección, no sabíamos a dónde ir, estábamos emproblemados, estábamos probablemente hasta enfermos. Nuestro corazón estaba desconsolado, pero vino alguien a rescatarnos. Se presenta nuestro Salvador, Jesucristo, nos tiende la mano y nos rescata y nos da una plena salvación. Hoy, por gracia de Dios, decimos, somos salvos a través de Jesucristo. Esta introducción que estamos viendo en este día, pues nos va a ayudar a abrir un poco el panorama para las siguientes clases, entrar ya a materia sobre lo que es la salvación, y vamos a ir viéndola sobre panoramas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la salvación que habla ampliamente en toda la Biblia, con ese panorama extenso, y vamos a ir comprendiendo hasta dónde nosotros hemos encontrado esta gloriosa salvación para nuestra vida. Bueno, y yo quiero decirles que en esta materia que vamos a tener en este cuatrimestre, no nos vamos a enfocar en un libro, no nos vamos a enfocar en capítulo por capítulo, ni versículo por versículo. Cuando vamos a hablar de la soteriología, vamos a hablar de la salvación, y esto vamos a tomar
de todos los libros de la Biblia. Vamos a tomar lo más que podamos, los versículos que más podamos que hablen acerca de la salvación, y ahora vamos a ir acomodándolos, vamos a ir viendo cómo se va a ir aplicando en nuestra vida, qué es lo que nosotros necesitamos, aún ya estando en Cristo Jesús, qué es lo que nuestra vida necesita para llegar ahora a la glorificación, ¿verdad? A estar con Él por toda la eternidad. Entonces, desde todos esos ángulos, de todos esos aspectos teológicos, vamos a ir viendo acerca de la salvación y sobre todo que es en Cristo. Por eso les decía, este tema es cristocéntrico. Bueno, todos los temas que vamos a ir viendo, todos los temas que se hablen bíblicamente son cristocéntricos, porque para nosotros nuestra vida depende de Jesucristo. Entonces esto es lo que podemos tener en esta primer clase como introducción. El hombre, por medio del pecado, está separado de Dios, necesita un Salvador. Ya sabemos quién es nuestro Salvador. El hombre ha perdido la gloriosa presencia de Dios por el pecado. El pecado, la consecuencia es pagar muerte, pero sin embargo, para eso apareció el Hijo del Hombre, ¿verdad? Para deshacer las obras del enemigo y darnos vida eterna. Ese es el propósito, ese es el plan de Dios para la humanidad, darle vida eterna. Y esta clase que podemos tener en breve, hermanos, pues es lo que los puedo decir. Vamos a ir viendo las demás clases ya con más amplitud los versículos que nos van a hablar de la salvación. Y va a ser muy diferente al cuatrimestre pasado en la materia que yo expuse, que nos íbamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, a ir estudiándolo. Esta materia no, vamos a tomar todos los versículos de lo más que podamos de todos los libros de la Biblia y ahora irlos acomodando. El estudio sí va a ser un estudio sistemático, pero de todos los libros de la Biblia. Y espero, hermanos, que en esta materia que vamos a dar inicio sea sobre todo de mucha bendición para sus vidas, para sus almas, para su crecimiento espiritual, para el conocimiento bíblico. En todos los aspectos traiga bendición para nuestra vida. Pues hermano Edwin, mi hermano Javier, mi hermano José Luis, mi hermana Marisela y mi hermana Perla, que en el cuatrimestre pasado pues ya hemos estado en este seminario, y ahora yo puedo ver aquí a mi hermana Sandra también ya integrada a este cuatrimestre. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo, y yo pido a Dios que también me dé la sabiduría para poder expresarme en esta materia y poder compartir este tema a nuestros corazones. Va a ser de beneficio tanto para ustedes como también para mí. Y amén, así nuestros hermanos lo confirman, dándole bienvenida a nuestra hermana Sandra. Bienvenidos cada uno de ustedes que no han dejado este seminario, que se han vuelto a inscribir, gracias a Dios, que ponen los medios, que ponen ustedes el tiempo, la disposición de estar en este seminario, en estos días que se van a impartir algunas materias, los lunes, los martes, los miércoles y los viernes. Amén. Entonces son los días que vamos a estar aquí estudiando la Biblia a través de diferentes maestros en la exposición de algunas materias. Y en este caso, pues los lunes, una vez más, me corresponde a mí, por gracia de Dios, el lunes continuar, y ahora con esta materia acerca de la salvación. Hermanos, pues esta clase yo creo que ha sido muy breve, como una introducción. Necesitamos un Salvador, necesitamos ser salvos, vemos la condición del hombre, y sobre todo, gracias a Dios, tenemos a Jesucristo
como nuestro Salvador. Amén, así sea, pues el Señor Jesucristo nos ayude. Amén. Dios te pague, hermano José Luis. Amén, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Gracias a Cristo. Y hermanos, pues ocupamos poquito tiempo en esta clase del día de hoy. Yo solamente quise apoyarme como una breve introducción y con la ayuda de Dios, que Dios nos conceda la vida, estar aquí el próximo lunes, ya entrando en materia, ya ir examinando versículo tras versículo de la Biblia acerca de la salvación y a qué se refiere y en qué lo vamos a ir enfocando, con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén. Así el siervo de Dios, el hermano Esparza, les recuerda que mañana es la clase de homilética. Y bueno, aquí también estaremos conectados con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén. Dios les pague. Amén. Amén, así sea. Con la ayuda de Dios, con la misericordia de Dios, estaremos en esta plataforma. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, pues esto fue por el momento lo que pude expresar. El día de hoy fue corto, pudimos avanzar poquito, pero como introducción nos ha ayudado, ¿verdad? Bendito es Cristo. Hermanos, si no hay algo más que decir, alguien que tenga una pregunta, algo, mi hermana Sandra, que está aquí, la primer clase, algo que quiera comentar, pues estamos aquí en el chat y con los hermanos igualmente para hacer comentarios, para reforzar lo que hemos visto, no sé, lo que gusten, podemos ocupar estos minutos en que puedan escribir algo, puedan expresar algo con la ayuda del Señor Jesús. Amén, el siervo de Dios, el hermano Alberto Esparza dice, sí, si se pudiera presentar la hermana Sandra, lo puede hacer a través del chat, que se pudiera presentar de qué iglesia es, de dónde es, ¿verdad? Para conocerla. Yo les conozco a varios de ustedes solo por los nombres, muy poquitos, por gracia de Dios los conozco físicamente, pero algunos solo por nombres, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos aquí, unidos en el nombre del Señor Jesús. Amén, la hermana Sandra pues nos dice, me siento muy contenta de poderme integrar a la plataforma. Amén, bienvenida hermana, gracias a Dios. ¿De dónde eres, hermana? ¿De qué iglesia eres? ¿O en qué iglesia te congregas? De la iglesia de Tecámac, aquí en el Estado de México. Sí es así, ¿verdad? En el Estado de México. Amén. Bueno, yo sé que mi hermano Edwin se está congregando en la iglesia de Xochimilco. Mi hermano Javier, ¿dónde te congregas, hermano Javier? Bueno, yo solo te conozco por medio de esta plataforma, pero no te conozco físicamente, pero me da gusto saber que estás aquí. Y no sé de qué iglesia en la cual te congregas, hermano Javier. Mi hermano José Luis, ¿en qué iglesia te congregas, hermano? Amén, el hermano Javier se congrega en Charlotte, Norte Carolina. El hermano José Luis, amén, en el Hierro, amén, hermano. La hermana Marisela. Mi hermana Marisela, ¿dónde te congregas, hermana? O el hermano Oscar, ¿dónde se conecta? También dónde se congrega.
El hermano Javier nos dice que con el hermano Andrés Guzmán. Amén, hermano. Amén, la hermana Marisela en la iglesia de Betel, en Toluca. Amén. La hermana Perla Palacios en Libertad en Cristo. Amén. Los Cabos, México. Amén, gracias a Dios. Allá está cerca del siervo de Dios, el hermano Esparza. El hermano Javier en la zona de Carolinas. Amén. El hermano Oscar. Albany, Georgia. Amén. Amén. Y yo pues estoy congregándome y pastoreando aquí en el Estado de México, municipio de Chimalhuacán, en la iglesia de Peniel. Amén, gracias a Dios, desde varios puntos de la República y del norte, gracias a Dios estamos aquí conectados. Esto es una bendición de Dios. Esta tecnología, sabemos que si nosotros no la usamos, el mundo la usa para el mal, ¿verdad? Pero gracias a Dios que esta tecnología la podamos aprovechar, usar para el bien, y esto es pues que podamos difundir la palabra, como en este momento aquí congregarnos, estar congregados, estar en un mismo sitio, aunque en diferente zona geográfica, pero estamos en un mismo sitio, y como lo había dicho la vez pasada, en la materia pasada, que Dios está en medio de nosotros, ¿verdad? Donde 2 o 3 se reúnen, y aunque no estamos físicamente unidos en el mismo lugar, pero sí estamos unidos en el mismo sitio, ¿verdad? Y en este mismo sitio que estamos reunidos, yo creo, yo lo siento, que Cristo está en medio de nosotros. Y que para nosotros, si estamos aquí reunidos, es porque amamos la obra de Dios, porque amamos su palabra, porque queremos aprender más de Él, porque queremos abrazar su palabra, y esto pues nos hace estar en Cristo, y Cristo con nosotros, amén, con la ayuda de Dios. Hermanos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias a Dios nos concede estar aquí, y yo me despido en esta clase de ustedes, y con la ayuda de Dios, mañana martes en la clase de homilética puedan estar aquí, miércoles y viernes, y el próximo lunes nuevamente aquí nos veremos, con la ayuda del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, y en los lugares donde ustedes estén, haya bendición para la gloria de Dios.